Buenos días a todos. La intención era compartir hoy algunas ideas acerca de cuál es el impacto que tendría esta modificación vinculada a estos nuevos estándares, a la preocupación por la incorporación de las competencias en la formación de los ingenieros. ¿Qué significaría esto, digamos? Cuando se piensa en términos de diseño curricular, se piensa algo más que el plan de estudios. El plan de estudios concreta cosas que, aunque no las escribamos, están en el diseño curricular que las universidades llevan adelante, aunque no esté escrito en ningún lado, que tiene que ver con algunas concepciones sobre la ingeniería, sobre la enseñanza, sobre los estudiantes con los que estamos, sobre el rol de la universidad. Hay determinados objetivos de cosas que queremos promover, algunas universidades unas, otras otra cosa, planes de acción que se llevan adelante, y el plan de estudios concretiza esto, aunque no escriba ni las concepciones ni los objetivos. Pero además, el currículum supone también la dinámica de su realización, es decir, supone que uno más o menos va pensando qué, cómo, cuándo va a enseñar, va a evaluar. En educación, como les pasa a ustedes en los proyectos de ingeniería, el plan de estudios es el proyecto en el papel, pero tiene que poder ser llevado a la realidad, y el análisis de factibilidad, de recursos, cierta anticipación de qué, cómo, cuándo es inevitable, porque si no, no es posible de ser logrado. Y entonces después, lo que sí suele suceder, que a diferencia, me parece, de lo que les pasa en la ingeniería, es que entonces echamos la culpa al desarrollo curricular, a los profesores que no fueron capaces de, a los alumnos que no saben tal cosa, sin revisar si la pertinencia del diseño, la factibilidad del diseño en sí mismo. Pero bueno, esto a ustedes no se los tengo que decir, el diseño mismo requiere preverlo, ¿no? Cuando pensamos en la formación por competencias, las competencias profesionales son un insumo para pensar el diseño curricular y también para pensar su desarrollo a nivel del aula, o sea, lo que hacemos como profesores, las actividades que proponemos, el tipo de tareas. Pero a su vez, el desarrollo curricular aporta a las competencias profesionales, porque finalmente los graduados universitarios son los que determinan incluso nuevos puestos de trabajo, nuevas habilidades requeridas, en este sentido, sí es cierto que uno no podría quedarse en el diseño curricular solamente con relevar en el mercado las competencias profesionales requeridas, y menos las requeridas hoy, porque tardamos 10 años desde que empezamos a pensar un plan de estudio hasta que tenemos los graduados, y en 10 años Dios dirá qué es lo que va a requerir el mercado. Pero no es que estamos desarticulados de todos modos de las competencias, ¿no? Que podemos pensar desarticulados de... En el diseño curricular, y esto también tiene que ver con las competencias, hay dos modelos clásicos, puede hay más, pero bueno, hay dos como clásicos, bien enfrentados. Uno clásico es el de medios fines, es el que en general pensamos, queremos tener determinados logros, tenemos determinados fines, pensamos los medios para eso y pensamos de esa manera. Este es el modelo clásico. La lógica por competencias exige ir a un modelo más centrado en los procesos, es decir, más centrado en las experiencias que esperamos que los estudiantes transiten, porque suponemos que esas experiencias son valiosas y van a permitir el desarrollo de estas competencias que queremos que desarrollen. Porque muchas de estas cosas no se enseñan directamente. ¿Cómo hago yo para enseñarle a alguien que sea responsable y comprometido? Le genero situaciones donde tenga que serlo y apuesto a que lo vaya desarrollando. Pero no tengo modos de enseñanza directa de muchas de estas cosas. Digo, bueno, lo mismo que nos pasa con los hijos de alguna manera, ¿no? No tengo modo de enseñarle directamente. Yo puedo decir, tenés que ser responsable, pero con que lo diga no me alcanza. Tampoco me alcanza con los estudiantes. Y no tengo una receta de cómo enseñar responsabilidad o ética. Puedo generar situaciones que permitan su desarrollo, pero entonces lo que estoy pensando es cuáles son esas experiencias que permiten, experiencias didácticas, experiencias en términos de trabajos prácticos, de modalidades de clase, que permitirían desarrollarlas. Entonces también empieza a ser requerido un modo de pensar que me corre de pensar cuáles eran los propósitos o las actividades reservadas o los alcances o las incumbencias que me funcionaban de fines, y pensar cuáles eran los medios en términos de disciplinas, teorías, conceptos, porque con eso no garantizo las competencias si no transitan por algunas experiencias.
competencias también nos pueden ayudar en ese sentido. Lo importante es que formemos ingenieros capaces de desarrollos. Digamos, de desarrollo no estoy diciendo que reinventen la rueda, pero que no alcanza con repetir lo ya hecho. Y esto en todas las disciplinas, pero me parece que en la ingeniería es particularmente obvio. Y en este sentido, incorporar la mirada por competencias también hace un aporte en este sentido, ¿no? Entonces, cuando voy a pensar el plan de estudios, las competencias son un insumo importante para pensar el perfil del egresado, para pensar contenidos, metodologías, porque si tiene que saber, no sé, calcular estructuras, habrá que enseñar a calcular estructuras, y el cálculo de estructuras supondrá determinados contenidos de matemática, y además habrá que saber determinadas cosas de física. O sea, esas competencias van suponiendo también contenidos, modos de enseñanza y de evaluación que se requieren, porque solo se aprende a calcular estructura calculando estructuras, y entonces supone que tengo que hacer algo para que las puedan calcular. También supone algo en la perspectiva de los docentes. Si bien nosotros seleccionamos los docentes por concursos, de todos modos, también supondría que tendríamos que pensar un poquito más qué pedimos en los concursos, ¿no? El peso fuerte en la investigación y en la escritura académica es muy importante, lo sigue siendo, porque las competencias investigativas hacen aportes significativos a la docencia, pero tampoco sería lo único en lo que tendríamos que estar preocupados. Ahora bien, todo esto es cierto, pero las competencias solas no nos alcanzan, las competencias profesionales solas no nos alcanzan. Nadie define su plan de estudio sin tener en cuenta otras cosas que son mucho más institucionales, cuáles son los valores que la institución quiere desarrollar, qué conocimientos considera significativos, aunque nadie se los pida, y además cuestiones de contorno, ¿no? Cuáles son los tiempos disponibles, porque si tuviera 10 años no es lo mismo que si tengo 5, y entonces puedo hacer cosas diferentes. En este tiempo que tengo puedo hacer esto, más allá de que me esté pidiendo el mercado. Más todas las competencias emergentes que quiero desarrollar, que pueden entrar en mi perfil de egreso. Digamos, si no, el perfil de egreso no es un perfil universitario finalmente, ¿no? Es el perfil de un trabajador tal como me lo están pidiendo determinado espacio del mercado. En términos metodológicos, ¿qué supone esto? Bueno, supone que los contenidos van integrados. Nosotros estamos muy acostumbrados a la fragmentación de las disciplinas. Supone ir pensando en términos de integración. Supone ir pensando que estas competencias prácticas, trabajo en equipo, comunicación, no quiere decir que tengamos que poner clases o materias de trabajo en equipo, de comunicación, que se puede hacer, pero que no alcanza, sino que tienen que darse en paralelo con las técnicas. Cuando alguien desarrolla el proyecto de un dispositivo X, al mismo tiempo tiene que comunicar de qué se trata en el lenguaje pertinente a lo que eso suponga, digamos desde los planos hasta la verbalización, y además lo tiene que hacer teniendo en cuenta que se trabaja con otros de la misma disciplina, de otra disciplina. Es en el mismo desarrollo técnico, porque si no, si lo que transformamos es que cada una de estas cosas que puede estar en los estándares la transformamos en una materia, primero multiplicamos las materias. Pero además me queda como cosas aisladas. Ningún curso de ética hace que nadie sea más ético. Digo, no sirve de nada tener el curso aparte si en algún punto no se integra en el hacer profesional, porque queda como circulando en paralelo, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Bueno, yo dije, hay un cambio en el modo de pensar que va hacia las experiencias, es decir, hacia las metodologías. Claro que la metodología no va sin un contenido, y aunque empiece a pensar por el contenido, no me quedo con el contenido y tengo que poner el foco en cuál es la metodología adecuada para que este contenido tenga el tipo de aprendizaje y el tipo de uso que yo requiero de este contenido. Gran discusión con las ciencias básicas en este sentido, ¿no? ¿Qué matemática? ¿Para qué? Con este contenido usado, ¿cómo? Que otra vez es parte de la dificultad de los estudiantes, es que lo aprenden tan descontextualizado que no es que después
cuando las materias lo piden no lo hayan estudiado, a veces sí, se lo olvidaron, no lo estudiaron, todo pudo haber pasado. Pero muchas veces es que es un conocimiento que tienen en algún lugar de su cabeza que no resulta pertinente a la hora de eso que estoy mirando acá, de ese problema que hoy me piden resolver. Es decir, los contenidos en la cabeza funcionan como redes. Si no hay una punta del hilo de la que tirar, ese contenido está en algún lugar de la cabeza oculto, se llama conocimiento inerte. El conocimiento está, pero como muerto, a menos que algo me lo traiga del piolín y pueda decir. El que me lo traiga puede ser que el profesor le diga, esto lo viste en Física 1 cuando vieron tal contenido, seguro vieron, y entonces los alumnos dicen, ah, era eso. Pero así como vos me lo decías, eso era para aquella cosa, para esta que tengo acá es otro mundo y no percibo la vinculación. Por eso la preocupación metodológica, digamos, ¿no? Esto supone tener claro cuáles son las experiencias que un profesional tiene que transitar a lo largo de su carrera para tener esas habilidades que esperamos que tenga, competencias, capacidades, llámelas como quieran. ¿Qué criterios tiene que tener ese desempeño cuando lo pongo a hacer? ¿Y qué evidencias permiten inferir que efectivamente lo logró? ¿Cómo me doy cuenta que alguien efectivamente es capaz de hacer tal cosa? Obvio que después hay que definir contenidos también, porque para ser capaz de hacer un puente o un programa informático hay que saber un montón de cosas, y ahí están los contenidos. ¿Qué conocimientos requiere esto? ¿Qué habilidades? ¿Qué destrezas? ¿Qué actitudes también deben estar ejercitadas? Desde el ejercicio de la duda, la curiosidad, la intención por encarar la resolución y no abandonar al primer intento, cierta tolerancia a la frustración. Hay un montón de actitudes que se desarrollan, que de hecho se desarrollan, quiero decir, no es que hoy los estudiantes no las desarrollan, las desarrollan igual, solo que nosotros no necesariamente nos lo proponemos hacer. Si nos lo proponemos hacer, el costo para ese desarrollo es menor para el estudiante, que hoy trata muchas veces de adivinar qué se supone que yo debería hacer con esto. Esto supone algo muy difícil, y es que el alumno tiene que tener otra autonomía y otro compromiso, cosa que no nos es fácil de lograr. Esto también supone un cambio en el docente, en términos de no es necesario saber todo. Lo que a veces supone saber mucho más, porque lo que estoy habilitando es procesos cuyo resultado final no tengo tan claro. Esto hasta acá me permite definir lo que se llama el currículum explícito, lo que en algún sentido queda escrito en el plan de estudios y en los programas que todos conocen. Pero también me permite empezar a identificar cosas que hoy hacemos y que están en lo que se llama currículum oculto, que en realidad de oculto tiene poco, es oculto porque nadie lo explicita y lo dice, pero todo el mundo sabe que en determinadas materias se aprenden determinadas cosas, aunque no esté escrito en ningún lado. Y entonces se sabe que en algunas se aprende a usar determinadas tecnologías, a trabajar con otros, a hacer comunicaciones, a lo que fuere. Pero también es importante que cuando definimos el currículum explícito tengamos claro que nos queda fuera. Todo nunca se puede enseñar, no alcanza. No hay tiempo disponible para enseñarlo todo, algo queda fuera. Y muchas veces queda fuera porque hasta acá nunca nadie lo hizo y siempre estuvo afuera, y lo que está también es cuando pensamos que queda dentro, tenemos que pensar que queda fuera y que esta es una decisión consciente. Algo queda fuera. Hay muchos formatos curriculares. El formato por competencias, el diseño curricular por competencias es uno, que supone que el eje están las competencias. No se está esperando hoy, tal como está la situación de Confedi, yo creo que nunca, creo que no tenemos las condiciones dadas en nuestra lógica universitaria para un formato por competencias estricto. Creo que vamos a pensar cómo hacemos para desarrollar las competencias en torno de formatos curriculares que pueden seguir siendo por asignaturas, eventualmente por disciplinas, o un mix. La diferencia entre asignatura y disciplina es que la asignatura está muy centrada en el tipo de contenido, en cuál es la teoría. En Física 1 damos tal contenido, en Física 2 damos, ¿no? Y acá ponemos óptica, y acá ponemos calor, y acá ponemos electromagnetismo.
La disciplina está más centrada en la lógica de la disciplina. Los norteamericanos tienen mucho de este estilo, donde plantean algunas asignaturas obligatorias, porque estos contenidos sí hay que saberlo, y luego le dicen al estudiante, cursa 2 físicas, 3 historias, porque no importa historia de qué. Si cursás alguna historia, desarrollás un modo de pensamiento propio de la historia. Si cursás alguna matemática, no importa cuál, desarrollás pensamientos apropiados a la disciplina de la matemática. El contenido es secundario, lo que importa y central en la lógica por la disciplina es el modo de pensamiento propio. Y entonces, si vos adquirís el modo de pensar de la historia, no importa si viste la historia de Egipto o la historia del siglo XX, hay un modo de pensar la historia, que después te permitirá mirar otras historias, porque todas las historias tampoco son factibles. También permite, si pensamos por competencias, seguir sosteniendo, aunque sería conveniente romper un poco, la lógica de ciclos, estos ciclos básicos y ciclos superiores armados como ciclos que tienen sentido si el ciclo cerrara en sí mismo, por ejemplo, si hubiera títulos intermedios factibles. Entonces tiene sentido tener un ciclo. Si no puedo hacer esto, puede que sea pertinente hacer un mix entre esta lógica más ciclada y lo que allí aparece como columnas. Ahora les cuento los bloques. Las columnas suponen que yo empiezo desde el principio con todos los tipos de saberes, las ciencias básicas, las tecnologías, las complementarias, bueno, pero no necesito que todo sea columna igualitas. A lo mejor al principio es más ancha la base y las columnas son medio raras, es más ancha la base de las básicas y más angosta las tecnologías, pero supone que desde el principio todas las áreas que quiero que se desarrollen, sean las que establece los 4 bloques que establece el Confedi, sea otra cosa, no importa, como las que ustedes consideren en función de cada carrera incluso, estén planteadas casi desde el inicio, si no desde el inicio mismo, porque si estoy pensando por competencias, le tengo que mostrar de entrada al estudiante de qué se trata esta ingeniería, porque es lo único que le permite entender por qué en paralelo está estudiando esta matemática, esta física, esta biología, lo que le corresponda. El formato por bloques es un formato bien adecuado a las competencias, es un formato que se cursa todo junto. Armo un bloque y le digo al estudiante, mire señor, estas 4 asignaturas se cursan todas juntitas en el primer cuatrimestre, están todas organizadas alrededor de una temática, de un proyecto, de un listado de competencias, se puede articular con los que están abajo, de un caso, y todo esto se hace junto. Y se aprueba junto, porque todas estas materias aportan a que usted comprenda esta gran problemática o resuelva este caso. Formato que tienen muchas universidades nórdicas, formato de las universidades innovadoras, Aalborg, Lund, Macaster, muy lindo. Pues esto supone un estudiante full time capaz de cursar las 3, las 4, todas las materias que le pongo juntitas y aprobarlas juntitas. Porque acá la cuestión es, el alumno no aprueba por asignatura, aprueba por bloque. Entonces, esto es inviable, por eso yo creo que un diseño estricto por competencias en Argentina es inviable, por definición, y lo será siempre, porque nosotros no apuntamos a estudiantes full time, que están todos becados y que lo único que hacen es esto, y esta es su vida, está dedicada a esto, y los docentes son en buena medida full time, si no todos, y entonces también están articulados entre ellos para que lo que den sea consistente en función de un bloque, digamos. Muy interesante, pero hace agua. Acá hubo algunas experiencias y funcionan y se empiezan a desarticular, porque cuando vos le decís esto que vemos acá lo vamos a usar o lo vamos a aplicar al desarrollo que hicieron en tal otra materia, y el estudiante empieza, yo no la curso, la voy a cursar el cuatrimestre que viene, yo la cursé el anterior, bueno, se te desarmó toda propuesta didáctica. En ese sentido, sí vale repensar y mirar otros formatos curriculares, porque eventualmente vale romper un poquito en algún punto el formato de asignaturas y de ciclos, que no quiere decir que lo cambiemos absolutamente a otro formato, digamos. Pero introducimos pequeñas cosas. Cuando incluyo las competencias, y aún que tenga el plan más duro de asignaturas, el mismo que ustedes tienen hoy, si ustedes hacen el ejercicio y hacen el listado de todas sus competencias y empiezan a pensar qué competencias, las genéricas tecnológicas, las prácticas o sociales, políticas, ¿verdad?, y las específicas de la carrera, tal como están hoy en los estándares, ustedes desarrollan
en cada asignatura, puede ser que encuentren, no sé si esto, pero puede ser que encuentren que las desarrollan. Ahí aparecen con niveles, bajo, medio y alto. Podrían ser crucecitas nomás, pues yo podría no saber en qué nivel. Pero podría ser que me encuentre con algo así, podría ser que me encuentre que de alguna competencia nadie dice hacerse cargo, podría suceder que algunas se quieran hacer cargo todos. ¿Qué estoy queriendo decir? Que tampoco se trata de que todas las materias de acá el más tenga que desarrollar todo junto, porque esto tampoco es válido. ¿Las desarrollan todas? Y probablemente sí, porque como las competencias vienen todas integradas, cuando uno se mueve, al mismo tiempo que habla, se comunica con los otros y al mismo tiempo hace un desarrollo tecnológico, y todo lo hace al mismo tiempo. Ahora, que todo lo haga al mismo tiempo y que el sujeto las tenga en juego no quiere decir que yo como docente piense estrategias didácticas que faciliten el desarrollo de todas. Pensaré algunas. Ahora, también es cierto que esto es un trabajo colectivo, que los directores de carrera, comisiones curriculares, tienen que pensar para que sea medianamente consistente y coherente lo que se hace en las distintas asignaturas y que permita dar cuenta. Es muy probable que los planes actuales, con pequeñísimos ajustes que capaz que no requieren ni cambiar plan de estudio, con que alguien diga, bueno, a mí me parece que tal competencia es muy importante, no sé, por ejemplo, presentado esto en una universidad, en el trabajo, el profesor de Química 1 dijo, si la oralidad es central, yo voy a trabajar con la oralidad. ¿Por qué Química 1? Porque le dio al profesor por decir eso. No es que la química tenga nada particular muy vinculado a la oralidad, podría haber sido otro. Y el de la Física 2 dijo, yo voy a trabajar la comunicación escrita y uno de los trabajos prácticos va a ser un paper científico. En lugar de un parcial, le voy a decir que escriban un paper con un contenido dado. Y otro dice, y yo les digo, están dando los mismos contenidos, no cambiaron nada, el programa siguió igual. Lo que cambiaron fue alguna cosa que hicieron en términos de metodologías didácticas para incluir algo, para pedirle a los chicos que presenten un tema, que fue el caso de química, dividieron los grupos en temas y cada grupo presentaba un tema y como tenía que pararse acá arriba a presentar un tema, tenía que desarrollar algunas habilidades, no es que las enseñaron mucho. Y también les pasó, yo estuve en la primera presentación que hicieron, que un grupo subió a la tarima, no era tan alta, pero había una tarima y una de las chicas se puso pálida y la tuvieron que bajar porque se les desmayaba ahí mismo. Bueno, si esto le toca hacer muchas veces, alguna vez aprenderá a vencer esa fobia a pararse arriba de una tarima. Digo, no pasa nada. La otra preocupación es, entonces, ¿todos tienen que desarrollarlas todas? Miren, gente, ustedes aprueban a los estudiantes con un 4, no con un 10. Todos no son fantásticos, tampoco en las competencias, ni lo serán. Así es la vida. ¿Qué vamos a tener entonces en el plan de estudios? Bueno, que si yo pienso pensar en las competencias, se me vuelve en un contenido. Mi contenido no es solo enseñar el teorema tal o la derivada cual, sino enseñar el uso de eso de alguna manera, enseñar al estudiante a ser competente usando esas derivadas y esos teoremas para hacer tal o cual cosa, para reconocer cuándo los tienen que usar, para lo que fuere. Tengo que analizar la consistencia entre el perfil del graduado y las competencias que estoy queriendo desarrollar. Mi perfil es consistente con estos estándares, probablemente haya que hacerle algún ajuste, pero seguramente está cerca. Esto que quiero en el perfil y que me piden los estándares, ¿cómo lo hago en las asignaturas? Bueno, la matriz anterior mostraba los modos de hacer estos análisis de consistencia, ¿no? Así que tengo allí en el plan de estudios que mirarlo un poquito mis análisis de consistencia, qué hago y cómo esto permite lograr, cómo todas las actividades prácticas que tengo, si yo pudiera hacer un listado de todas las actividades prácticas que el estudiante hace a lo largo de la carrera, pasar por todas esas actividades prácticas, ¿le da todas estas habilidades que estoy esperando o le falta algo? Pero muchas veces en algunas carreras los profesores de trabajo profesional final te dicen, no, bueno, pero sería bueno que antes alguien les hubiera hecho hacer algún ejercicio un poco más integrador que permita, ¿no? Porque es cierto que hacia el final, digo, los trabajos finales ponen en juego todo, eso no hay ninguna duda. El problema es cómo llegan a ese trabajo final. ¿Qué actividades curriculares yo podría ir imaginando y pensando? Bueno, materias integradoras, las introducciones a la ingeniería, que existen muchas, las prácticas profesionalizantes, los trabajos finales, seguro. Pero también puedo tener una físico-química o una físico-matemática, muchas universidades la tienen.
¿Por qué todos los contenidos de matemáticas se tienen que dar separados de lo de física? ¿Por qué no algunos aparecen integrados y los doy al mismo tiempo? Podría tener articulaciones leves entre asignaturas, que bueno, no importa si no las cursan juntos, pero si las cursan juntos tengo un proyecto único, cada uno lo mira por separado y lo puede aprobar por separado, pero la situación es la misma. Digo, yo puedo tener el mismo edificio al que le calculo las estructuras, las instalaciones, digo, pero no necesito, porque si no la otra es que tengo 5 proyectos diferentes, porque curso 5 materias y a los 5 profesores se le ocurren 5 proyectos diferentes. Esto el año pasado, el anterior, ya no me acuerdo, en la San Juan Bosco pasó, que cuando hablamos de esto y los profesores empezaron a conversar, en ingeniería civil, en tercer año creo que era, un profesor dijo, sí, yo les hago hacer un proyecto, y otro me dice, yo también en tal materia, y finalmente eran 3, que en el mismo cuatrimestre, si es que la cursaban juntos, pero que en el plan de estudios está en el mismo cuatrimestre, le pedían a los chicos de proyectos diferentes, y entonces ellos mismos, sin que nadie diga nada, dijeron, ups, con razón los chicos están tan complicados y les cuesta tanto y no tienen tiempo. Si el proyecto fuera el mismo, al menos el análisis de la situación es una. Después tengo que resolver cosas distintas y pueden ser separados. Pero bueno, a esto nos está requiriendo mayor integración o al menos una mirada más integradora desde las curriculares. Puedo incorporar como créditos formativos proyectos institucionales, desde las prácticas sociales o trabajos de aprendizaje-servicio, actividades de investigación y desarrollo, participación en trabajo a terceros. Digo, los estudiantes desarrollan habilidades que podrían ser reconocidas. No estoy diciendo todas. La comisión curricular de cada carrera decidirá cuál es pertinente y cuál no, en función de qué tareas está desarrollando el estudiante, ¿no? También tengo que hacer por esto que digo, cierto cambio a lo mejor en la administración de alguna normativa, en la posibilidad de reconocer determinados saberes aprendidos en otro lado. Vale habilitar actividades extracurriculares, vale decir que hay determinadas habilidades que se desarrollan más por fuera, a veces de los diseños curriculares que adentro. No sé, trabajo en equipo. Cualquiera que juegue un deporte colectivo hace trabajo en equipo, no necesito estárselo enseñando yo, digo, ¿no? Los equipos de fútbol, de handball, de lo que sea, no hay entrenador deportivo que no hable del equipo. Y cierro con una frase de Paulo Freire: la educación no va a cambiar al mundo, pero va a cambiar a las personas que van a cambiar al mundo si podemos hacer algo que los cambie y no solo que repita. Muchas gracias.